cada 1 de octubre se conmemora, se celebra el Día de las Personas Mayores. Hoy vamos a estar hablando de este tema porque además hay un lanzamiento muy especial en esta ocasión y por eso es que estamos en contacto desde el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya con Adriana Rovira, experta en Derechos Humanos y Políticas Públicas en el campo del envejecimiento y la vejez, licenciada en Psicología, magíster en Psicología Social y doctoranda en Psicología por la Universidad de la República del Uruguay, docente e investigadora también de la UDELAR, con participación política y cuidados justamente en el campo del envejecimiento. Y con el doctor Fernando Berriel, profesor de la Universidad de la República, integrante del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UDELAR, profesor invitado en distintas universidades de América Latina, especialista también en temas de envejecimiento. A los dos, gracias por este contacto con el portal apu.uy y bueno, comenzar entonces con esta temática y con ese lanzamiento que sabemos que se va a estar desarrollando y que es bien particular, además, ya lo van a estar contando ustedes. Sí, la verdad que es un momento muy ansiado por nosotros y esperemos que, que represente algo que resulte útil para la sociedad en general, para las personas mayores. Estamos culminando un largo proceso de trabajo, de un trabajo conjunto entre el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y la Universidad de Dundee, el Centro de cómics de la Universidad de Dundee. La Universidad de Dundee es una universidad del Reino Unido, de Escocia, pero que además es muy prestigiosa en la temática de la novela gráfica, del cómic. Tiene un centro de cómic que es bastante reconocido internacionalmente. Y en conjunto hemos desarrollado un proyecto que ahora culmina de editar un cómic centrado en la temática de los derechos de las personas mayores, especialmente centrado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es una convención aprobada por la Asamblea General de la OEA y ratificada por nuestro país en el año 2015, que es un instrumento que está vigente en nuestro país y que de alguna forma marca una serie de lineamientos, de orientaciones respecto al respeto, a la protección y también a la promoción de los derechos de las personas mayores y la garantía del pleno goce de los derechos de las personas mayores en este contexto de pandemia en el que todavía estamos y que hemos atravesado, en donde los derechos de las personas mayores se han visto limitados en varios aspectos y en algunos casos frontalmente cuestionados en algunos episodios dramáticos que hemos vivido con personas mayores en este periodo. Entendemos que un cómic es un recurso que puede servir para difundir este instrumento de la Convención, para promover el trabajo por distintos actores, las propias organizaciones de personas mayores, entidades estatales, entidades educativas, etcétera, en torno a la difusión de estos derechos y a la difusión de la importancia que tiene este instrumento en particular, que es la Convención. Y estamos muy contentos, la verdad, porque es un proyecto que tiene un valor estético, artístico, de riqueza comunicativa, a través de las imágenes, no solamente de los textos, con gente muy prestigiosa, colegas de otras universidades, con los que siempre nos gusta, siempre es rico trabajar con gente de otros países, de otras universidades, con objetivos en común. Y bueno, es una edición que esperemos que pueda estar circulando ampliamente en nuestra sociedad. Sí, también es importante, ahí complementando lo que dice Fernando, que el cómic refiere a la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este instrumento, en realidad, América Latina, el hemisferio, porque no es solo para América Latina, también es para todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, Canadá, el Caribe inglés, pero bueno, fue a partir del impulso político y del trabajo
de los estados, fundamentalmente de América Latina, es el primer instrumento de estas características que hay en el mundo. Fue un esfuerzo muy importante que se llevó adelante por parte de la sociedad civil, las organizaciones y también algunos estados, porque para sacar un instrumento de estas características hay que hacer acuerdos a nivel de una base normativa de derechos, que la convención es eso, es un estándar, un piso de protección que de alguna forma se acordó respecto a las personas mayores de reconocimiento de derecho específico. Y eso llevó un enorme esfuerzo de acuerdos entre países que de pronto tienen culturas y tienen enfoques también en materia de política pública que son distintos. El cómic intenta también dar cuenta de esta diversidad, plantear estos componentes de nuestra cultura tan diversa, que no hay una identidad a nivel, podríamos decir, latinoamericana o del hemisferio, sino que hay una enorme diversidad y que eso de alguna forma también produce procesos en relación a la vejez y el envejecimiento que son muy diversos. Entonces el instrumento podríamos decir que cumple con distintos objetivos. Primero, sensibilizar, difundir la convención, que eso implica pensar la importancia que tiene este instrumento y para qué está. Podríamos pensar que los derechos humanos como marco de reconocimiento jurídico, en algunos casos es interpelado, es un mecanismo muy válido, al menos es el que hemos encontrado para el reconocimiento de algunas identidades que todavía tienen procesos de opresión y de exclusión. Puede haber otros, pero digamos que el instrumento o la búsqueda de reconocimiento en materia de derechos humanos es una acción que al menos se ha mostrado exitosa en otros grupos de población, como podrían ser las mujeres, los niños, niñas, las personas con discapacidad. Entonces se suma como un instrumento de esas características. También cumple con el objetivo de trasladar quizás un ámbito que es complejo de entender a un material que es de fácil acceso para todo tipo de personas, de organizaciones, que sea una herramienta didáctica, que unifique también criterios artísticos, porque el cómic permite eso, que rápidamente personas que no saben cómo es el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos lo conozcan, lo comprendan y entiendan cuál es el objetivo en realidad de que este sistema reconozca a las personas mayores específicamente como sujetos de derecho humano. Pero a la vez cumple con otro, me parece, elemento fundamental, que es que podríamos pensar que hay un debate político en relación al campo jurídico de reconocimiento de derechos. Los estados tienen en su base de trabajo como de alguna forma dos paradigmas. Por un lado, el reconocimiento jurídico a nivel nacional, que intenta generar elementos digamos, de consenso sobre qué derechos son reconocidos, cuáles son priorizados. Bueno, Uruguay viene en un debate con eso, creo que la ley de urgente consideración ha ubicado también un debate en relación a, más allá de lo que conceptualmente implique o el debate que hay sobre eso, ha permitido que la población en general entienda que hay elementos de derecho normativo que impactan en la vida de las personas. Entonces, eso es una línea, es un paradigma. Otro paradigma es el de derechos humanos, que no es tanto de reconocimiento jurídico normativo, sino que tiene que ver con un derecho específico de persona. Entonces, también el cómic permite entender eso, entender que hay personas que aún están rezagadas en sus procesos de reconocimiento de dignidad, de acompañamiento en la vida, de qué aspectos requieren que estén salvaguardados para tener una vida digna y que estos instrumentos aportan a eso. Me parece que ese tercer aspecto también es importante de reconocer. En realidad, cuando yo tomé contacto con la herramienta que ustedes estaban elaborando, me resultó muy novedoso porque yo creo que si uno puede hurgar en las redes, en internet,
material sobre las personas mayores, seguramente es más factible que encuentre al viejito con bastón y la viejita con mecedora, y difícilmente aparece un cómic refiriéndose a esta temática. Y eso, digo, más allá del aspecto que obviamente que pueda ser novedoso por sí mismo y artístico, me parece que también es posicionarse desde otro lugar, es ver la situación desde otro lugar. Y eso debe haber sido parte del trabajo. Asumo que no es fácil ponerse en otro lugar y mirar a la vejez desde otro lugar. Exacto. A nosotros nos pasa a veces cuando vamos a sacar, por ejemplo, un libro sobre envejecimiento, es todo un trabajo, toda una discusión con los editores gráficos, porque ellos siempre buscan imágenes que tienden a presentar justamente esa visión negativa. Nos ha pasado de, bueno, que salga sin ninguna ilustración la tapa del libro, porque eso que tú planteas es tal cual. Y bueno, nosotros hemos trabajado mucho en una producción que es este cómic en la cual hay muchos actores, es una historia que se cuenta que es, podríamos decir, con múltiples voces, es como coral, digamos, pero que tiene algunas imágenes y algunos protagonistas, si se quiere, dentro de los cuales hay también personas mayores como actores o actrices que inciden en este proceso, no solo de surgimiento de la convención, sino de que esa convención después no sea archivada, ¿no? No sea considerada un instrumento que, bueno, queda bien que el país la apoye, pero que después no es llevada a la práctica, sino buscando incidir en que eso se efectivice y que las propias personas mayores sean protagonistas en hacer que eso se efectivice y en recurrir a ese instrumento para hacer valer sus propios derechos. En eso nosotros construimos un equipo en donde, además de Adriana y yo, está Denise Torena por el centro, que es una artista que también trabaja la temática de la novela gráfica, y está, yo la quiero mencionar especialmente, Mayra Krau, que es nuestra colega, gran alma mater de todo esto, que es la que trabaja en la Universidad de Dundee haciendo todas las coordinaciones con los artistas. En este caso el artista que trabaja se llama Nero, ¿eh? Montinero. Montinero, sí. En uruguayo, vendría a ser Monti Niro o algo así, que es un artista de ahí, de Dundee, de escocés, pero que trabaja de pronto para empresas importantes en el campo del cómic. Y Mayra ha funcionado como articuladora, ¿no? Y como no solo traductora especialmente, porque es un cómic que se va a editar en inglés, en principio en inglés y en castellano, pero que también aspiramos a que se edite también en portugués, sino traductora también por esto, porque nosotros de pronto con Adriana podríamos aportar, o desde el CIEM podríamos aportar una visión sobre esta cuestión de los derechos y sobre una cierta visión sobre el envejecimiento y una visión crítica respecto a los abordajes habituales, digamos, o hegemónicos sobre la cuestión del envejecimiento. Y entonces, entre todos, logramos armar una cosa que nos entusiasma mucho y que tiene también a las personas mayores como protagonistas. Es decir, el tema de los derechos no viene siendo abordado como algo que les llevamos a las personas mayores donde ellos son pasivos ante eso, sino que ellos forman parte del proceso de que esos derechos se efectivizan realmente, ¿no? Y si bien apunta a proteger a ciertas situaciones de vulnerabilidad que se pueden presentar en nuestro continente, en las personas mayores, porque evidentemente es un continente con muchos aspectos a mejorar en un montón de aspectos, pero particularmente en la cuestión del envejecimiento, los tiene a ellos como protagonistas y reconoce sobre todo el aporte que hacen las personas mayores a la vida social de nuestros países, ¿no? Sería incomprensible la vida en nuestros países como es, si no fuera por el aporte que hacen efectivamente, cotidianamente, las personas mayores en un montón de aspectos. Y como producto también estético, el cómic intentó romper esa mirada
icónica de la vejez que planteaba ahora Fernando y que tú traías, Álvaro, de la mirada icónica que no termina más que reproducir un cierto aspecto prejuicioso universal de la vejez. Hay una serie de personajes bueno, que fueron parte, ¿no?, de la discusión, del diseño, de la definición, que fueran lo más diverso posible para que pudieran las personas también que accedan al cómic empezar a incorporar que hay en realidad tantas vejeces como personas y que de alguna forma hay como múltiples voces que se hacen escuchar también en la búsqueda del reconocimiento de distintos derechos. Porque también eso me parece que es importante. Los derechos humanos no son, si bien el instrumento los presenta como un piso, un estándar, eso no quiere decir que las personas se vinculen con esa protección o con esa falta de protección de la misma forma, sino que tiene que ver con múltiples aspectos que hacen a lo cultural, al enclave en donde esas personas viven, a cómo se relacionan entre ellas, con la sociedad, con las situaciones que les atraviesan. Entonces, los marcos de derechos son muy variados y articulan a la vida de las personas de distintas formas. Porque también las personas ponen no solo a jugar sus necesidades, sino también sus recursos para poder generar procesos de vida vivibles, posibles, en este continente que tiene grandes problemas de desigualdad, de exclusión, y que las personas mayores son un grupo especialmente afectado por estos procesos. Y que por lo general tendemos a verlo, por lo menos en una parte de la sociedad, como el final de la vida y poco para aportar. Que esto se da de bruces con algunas miradas que de pronto uno tiene de otras comunidades, ¿no? De pronto hay comunidades indígenas donde tienen una mirada del viejo muy, muy diferente, ¿no? Eso está de alguna forma representado en el cómic, dentro de la riqueza cultural que tenemos en nuestro continente. Tenemos como distintas visiones del tiempo, distintas visiones de lo que son las generaciones, distintas visiones de lo que son estas cosas que nosotros tenemos organizadas en términos de edades, podríamos decir, y el cómic se centra en la convención, se centra en los derechos humanos, pero también pretende, a través de la forma en la que los temas, los problemas son representados, promover justamente un cierto nivel de desnaturalización de esa visión esquemática, y también a través de la aparición de personas que provienen de pueblos originarios, personas que provienen de parte de una riqueza que obviamente sería imposible representar en un documento limitado, como también es este cómic, pero que pretende estar ahí, ¿no? Y que cuando hablamos de envejecimiento tendemos a asociarlo con una imagen icónica, decía Adriana, que simplifica mucho la diversidad real que implica, ¿no? Sobre todo en un continente como el nuestro. Sí, ¿y cómo se Igual inserta? quería, en esto que tú traías, hay una mirada, por ejemplo, en esto que Fernando decía, que hay varias culturas. eh, a veces tendemos a ver a la vejez atrapada más en una visión occidental, en donde esa expectativa de futuro sí se coloca y es una tensión. No solo por la finitud de la propia vida, el horizonte de expectativa de vida, sino también por la producción de futuro. Ahí hay toda una línea que podríamos pensar a nivel filosófico de la valoración de las vidas de las personas en nuestras sociedades actuales a partir de la dimensión del futuro. Las personas mayores no solo tienen una limitada expectativa de futuro, por esto que tú traías, sino que a la vez no producen, no están en condición de producir vida futura. Entonces esos elementos hacen que en las sociedades capitalistas, modernas, occidentales, haya una valoración negativa, prejuiciosa de las personas mayores. Pero eso no necesariamente es así para todas las culturas. Ahí
el continente permite también, y eso me parece que es importante hacia el mundo entero, que en sus distintas culturas y diversidades hay distintas conexiones con el tiempo, con el lugar de las personas mayores y con el valor de las personas mayores. Claro. Tú traías allí el concepto capitalismo y parece fundamental, ¿no? Porque somos útiles o no somos útiles en función de una producción. Tú hablabas de producción de futuro, pero digo, la producción material también está jugando allí, ¿no? Sí, o sea, eso está todo el tiempo ubicado en cómo se valoran las vidas, qué vidas importan. La sociedad permanentemente discute eso en sus distintos planos sociales, políticos, bueno, a nivel de gobierno, de la distribución de recursos. Todo el tiempo los medios de comunicación estamos en un permanente debate respecto a cuáles son las vidas que nos van a importar colectivamente. No, esto no es individualmente, como sociedad. ¿Cuáles son esas vidas que estamos colectivamente, vamos a comprometer recursos, vamos a sentir que debemos de alguna manera comprometernos a resolver la dignidad de esas vidas, la posibilidad de que sean vidas vivibles? Bueno, ese es un debate todo el tiempo que se va actualizando. Entonces, hay grupos de población que son interpelados en este valor por distintas circunstancias, por distintas dimensiones en relación no solo a que se las entiende como una carga o que se las entiende que no producen futuro, que no producen elementos vinculados a la producción de bienes o del acceso a bienes y a la reproducción de ciertas lógicas de consumo, y ahí entran muchos grupos de población. Pero ese es un debate que permanentemente se está actualizando y por eso es importante los instrumentos de derechos humanos, porque permiten dar discusión en ese debate, permiten ubicar la discusión también en otro plano, no solo el de la productividad, sino también en el de, bueno, todos somos personas y como personas humanas requerimos un acuerdo para que la vida de todas las personas humanas sean reconocidas, sean cuidadas y estemos como sociedad de alguna manera dispuestas a compartir y hacernos cargo de los riesgos que es el estar vivos y que esos riesgos deben ser compartidos por la sociedad. Ese debate lo teníamos saldado en décadas anteriores, pero ahora se viene reactualizando. Perdón. Sí, de hecho tenemos lamentables ejemplos recientes a propósito de cómo ha transitado el Uruguay la pandemia, ¿no? En relación al COVID-19, en los cuales se ha puesto muy en cuestión el derecho a la libertad, el derecho al acceso a la salud de personas mayores que han estado, sobre todo personas mayores institucionalizadas, también, digamos, Claro, si vulnerables. los derechos de las personas mayores ya Sí. tenían una vulneración, el tema de la pandemia los expuso aún más, ¿no? Sí, sí, digamos que extremó o radicalizó, digamos, lo que ya era una situación compleja, que es, y sobre todo radicalizó porque primero, si vamos a los establecimientos de larga estadía, en algunos de ellos se dieron situaciones terriblemente dramáticas, estoy hablando de decenas de personas muertas en menos de una semana, sin ser trasladadas a un centro asistencial, no sabemos todavía por qué, como cualquier otro ciudadano hubiera sido trasladado. Este, esas situaciones que nos han alarmado y que representan un punto muy oscuro en la historia social de este país y que vivimos hace unos pocos meses, digamos que pone sobre cuestión que por momentos somos un país que no garantiza los derechos básicos de las personas mayores. El derecho a la vida, el derecho a la salud, pero además eso se da en un contexto en el cual se adoptó la decisión de cerrar, prácticamente clausurar la entrada a los establecimientos de larga estadía. Entonces perdimos total visibilidad sobre lo que pasaba ahí. Las personas que ya estaban aisladas ahí quedaron muchísimo más aisladas. Las familias no podían acceder a ver a las personas mayores, y todo esto por una supuesta preservación de una salud muy discutible, y que ha representado historias dramáticas, ¿no? Y en ese sentido, nos parece que introducir nuevamente en este momento la cuestión de la convención y cómo la convención
es clara en establecer que no se puede sacrificar unos derechos en beneficio de otros derechos, y sobre todo no se puede hacer sin participación de las personas en la decisión de lo que hay que hacer, y las personas mayores tienen derecho, entre otras cosas, a participar en las decisiones que se van a adoptar respecto a ellos. Y es como muy pertinente volver a colocarlo porque realmente queda la impresión de que hemos retrocedido últimamente en algunos de estos aspectos, ¿no? Y volver a retomar contacto con que nuestro país, nuestro Parlamento, en forma unánime, en el año 2016 ratifica la Convención y por lo tanto aprueba estos enfoques en forma unánime. Eso quiere decir que tenemos que tomar contacto nuevamente con aquello que firmamos, con aquello a lo que nos comprometimos y con aquello que está amparando los derechos de todos, el derecho universal al acceso a los derechos humanos, y eso implica particularmente a las personas mayores en situaciones vulnerables. Ya para ir finalizando, me interesaba que me contaran un poco, en pocos minutos también, cuáles son las expectativas que ustedes tienen con este trabajo que realizaron, porque un trabajo de estas características debe tener en el imaginario de uno, decir, bueno, a mí me gustaría que pasara determinadas cosas con esto, ¿no? Bueno, la expectativa es la difusión, que sea un instrumento que permita también, no lo pensamos solo para Uruguay, lo pensamos como un instrumento de difusión para el mundo y para todo el hemisferio. Hoy hay 8 países que han ratificado la convención. Esto es un problema, o sea, es un aspecto positivo porque son 8, eso implica todo un proceso enorme de trabajo político a la interna de cada país, pero también para poder generar mecanismos de monitoreo de cómo los estados que aprueban y ratifican el instrumento lo van aplicando, se necesita 10 países, porque ahí el sistema interamericano genera un mecanismo que vendría a permitir que, bueno, le obliga a que los estados den cuenta de cómo vienen trabajando para la instrumentación y la aplicación del instrumento, para que eso no quede solo en una letra escrita y aprobada. Entonces, el objetivo fundamental del cómics es difundir y colaborar a entender la importancia de la convención y, si es posible, ayudar a completar al menos en principio esos 10 países para generar el mecanismo de seguimiento. Hoy tenemos, a ver, repasando un poquito, para el primer país que lo ratifica es Uruguay. Esto lo quiero aclarar porque fue un proceso muy arduo de trabajo y de compromiso político. No es fácil ratificar un instrumento. Para que quienes vean este video, requiere determinados pasos. Primero requiere que se dé una discusión parlamentaria. Primero tiene que el Ejecutivo, el gobierno, estar dispuesto que este instrumento es necesario para el país, releva la información a nivel de los ministerios competentes que tienen directa competencia en el instrumento. Para la convención se tuvo que relevar el compromiso de 11 ministerios en su momento durante 2015 y 2016 que tuvieron que dar conformidad al instrumento, 11 ministerios de Uruguay. A partir de ahí, en ese momento, el presidente, que era Tabaré Vázquez, define enviarlo al Parlamento. El Parlamento lo discute en ambas cámaras para ratificarlo. Y en eso se hacen consultas públicas con distintos actores sociales, con tanto la academia como organizaciones de personas mayores, expertos en la temática. Bueno, de hecho, hasta también sociedades científicas que dieron su opinión respecto al instrumento. Y recién ahí, cuando se aprueba en el Parlamento, que es la decisión que toma en los distintos legisladores y legisladoras, eso vuelve otra vez al Ejecutivo para promulgarse finalmente en el marco de una ley. Entonces, todo ese proceso culmina cuando, después de promulgarse, después de publicarse y de pasar un periodo de 10 días en el diario oficial, el país define enviarlo a la OEA por valija diplomática, para que eso sea depositado en el sistema interamericano y se confirme esta aprobación. Todo eso es un proceso burocrático, complejo, un engranaje que requiere. Ahí el Instituto de Personas Mayores fue quien lideró esto porque permitió que cada mecanismo de consulta fuera pertinente, fuera en tiempo, con la organización, también con la red de organizaciones de personas mayores y también con el CIEN, con la academia, de manera
conjunta trabajamos durante esos años para que esto se diera. Luego vino la aprobación, bueno, de Costa Rica, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, fue el último país, El Salvador y Ecuador. Esos son los 8 países que han ratificado hasta ahora el instrumento. Estamos a la espera de ver cuáles serán los 2 próximos y con eso completar este proceso. El instrumento intentamos que colabore en esa dirección y también en mejorar el reconocimiento cotidiano de derechos de las personas mayores, porque si el cómic va a una escuela y es trabajado con niñas y eso permite que esas niñas reconozcan esto y conozcan y lo lleven a sus familias como un producto también estético, cultural, ese es el formato que buscamos, va a contribuir también en un reconocimiento de derechos directos en la vida cotidiana. No sé, ahí Fer, si querés comentar algo más. Simplemente eso, que sea un instrumento usado por nuestra gente. Cuando digo nuestra gente no me refiero solo al Uruguay, no a todo el hemisferio, los distintos países, y que se pueda circular en ámbitos educativos, sociales, y tenga un impacto sobre una mayor conciencia sobre la importancia de este instrumento, que ayude a los países que todavía no lo han hecho a que ratifiquen, que ayude a que los países que lo han ratificado estén celosos del respeto de los derechos que ahí se establecen, y que coloque el tema de las personas mayores y de los derechos de las personas mayores de otra manera en la vida cotidiana. Digamos, un poco eso capaz que es como una contribución en ese sentido, ¿no? Obviamente debe acompañarse de otras cosas y de muchos aliados que nos den una mano en la difusión y en el uso de un documento de esta naturaleza, como el cómic, ¿no? Bueno, Adriana, Fernando, les quedo muy agradecido por estos minutos y bueno, vamos a ver si desde el portal contribuimos en parte entonces a esa difusión tan necesaria y solo me queda desearles éxito en esta tarea. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por la nota y gracias por el apoyo. Gracias.